Hola, bienvenidos a esta casa sello de presencia. Les damos aquí una bienvenida. Espero que puedan compartir hoy un tiempo ameno, un tiempo de reflexión y un tiempo donde la palabra pueda terminar en sus corazones. Un saludo para todos aquellos que son parte de esta familia sello de presencia. No sé, hace un tiempo atrás, por allá en los 90, finalizando los 90, eh, una película que impactó mi vida, una película muy sencilla. Creo que la película costó millones de dólares, pero los diálogos en la película fueron muy cortos, unos diálogos cortos y demás. Y contaba la historia de un hombre que era un hombre con mucho entusiasmo para vivir, pero sobre todo él tenía una situación que él quería manejar todo el tiempo, y era el tiempo. O sea, él medía el tiempo, todo lo medía con el tiempo, todo tenía que ser muy medio y demás. Y por eso trabajaba en una empresa que precisamente hacía eso, una empresa de correos, donde lo más importante para ellos era la puntualidad. Y de allí entonces este hombre sale en un avión y de repente se estrella su avión y él es el único sobreviviente. Y empiezan a pasar los días y demás, empieza a recoger varias cosas de las que tenía allí, de lo que quedó en el avión. Intenta mirar quién más sobrevivió, pero ninguno realmente sobrevivió, solamente él quedó allí. Empezó a recolectar unas cajas, empezó a recolectar algunos objetos de deportes y demás. Y este hombre empieza a vivir, a tratar de mirar cómo sobrevivir en esa isla. Y pasa un tiempo, y de repente él encuentra un balón, y ese balón, él le hace como una marca, y le hace unos ojitos, le hace una nariz y le hace una boca y lo llama Wilson. ¿Cómo lo llama? Wilson. Y me impresiona que ese Wilson, en esa película, se convierte en el mejor amigo, de Nolan, así se llama nuestro protagonista, que sabemos que el actor es Tom Hanks. Y empezamos a ver que él, su amigo, se convierte en el amigo donde para tomar decisiones le pregunta a Wilson, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo otro? Y Wilson se convirtió en el mejor amigo de Tom. Se convirtió en el mejor amigo para tomar decisiones, para sentirse solo, y dice la película que más aproximadamente 3, 4, 5 años. Pues exactamente. Él empieza a compartir con él y de repente hubo un momento bien difícil donde él tiene que tomar una determinación de salir de la isla. Y al salir de la isla llega un momento muy complejo, que es muy triste, y es cuando tiene que tomar una determinación porque Wilson se va flotando, él no se da cuenta, y la cabulla, el lazo que tenía no era tan largo para alcanzar a Wilson, y tuvo que tomar una determinación. No dejaba ir a Wilson, no se moría él, y él tiene que dejar a Wilson. Y allí es dramático porque él empieza a llorar por Wilson como si Wilson fuera una persona, como si Wilson realmente hubiera estado con él. Y yo creo que de alguna manera he titulado esta charla precisamente "¿Y si mi Wilson es mi Dios?". Porque posiblemente algo que yo puedo ver en esa película es que Wilson se convirtió en la manera para que este hombre pudiera sobrevivir. Más allá de si fue una historia de ficción y demás, generalmente nosotros a veces tenemos Wilson en nuestra vida. Y esos Wilson son como nuestros amigos imaginarios con los cuales nosotros tomamos decisiones y hacemos cosas. Y si ese Wilson se convirtiera en mi Dios, en que cada uno de nosotros tuviéramos un Dios hecho a nuestra imagen, es nuestro Wilson, ¿sí? Él es el que nosotros, para poder sobrevivir en esta vida, nos hemos fabricado un Dios. Y ese Dios es el Dios que yo he estructurado a mi manera, es el que yo creo. Yo creo que Dios debe pensar, mi Wilson debe pensar de esta manera. Yo pienso que mi Wilson no está, el Wilson que yo tengo no se preocupa tanto por el pecado, sino que todos lo satanizan, ese Dios que usted me dice. Con mi Wilson no. A mi Wilson le gusta el pecado. A mi Wilson es misericordioso. Mi Wilson es como Papá Noel, él es tierno, él me ama, él me quiere y él me permite todo. Y por ahí todo, generalmente nosotros tenemos Wilson en nuestra vida, que lo decimos que es nuestro Dios imaginario. Y el problema con ese Dios imaginario es que no nos da un sentido de seguridad. ¿De qué sentido de seguridad? El sentido de seguridad de que yo estoy haciendo bien las cosas y de que yo no necesito de alguna manera otro Dios, sino que el Wilson que yo tengo es el Wilson que me va a ayudar a sobrevivir, o es el Dios que yo creo.
Si nosotros no empezamos a tener un concepto del verdadero Dios, nos estamos perdiendo la oportunidad de conocer a ese Dios. Cuando nosotros empezamos a fabricar Wilson, dependiendo, por ejemplo, de nuestros traumas que nosotros tuvimos cuando pequeños. Podemos ver esas imágenes que alguien nos habló de eso en Wilson, de cómo es un Dios. Cada uno nos lo determina. Si yo quiero formar una cultura religiosa de tal manera, empiezo a tener una imagen del propio Dios. Y el problema como tal es que nos convencemos de que nosotros tenemos una relación con el Dios verdadero. Pero posiblemente es el Wilson fabricado de mi parte para tratar de sentirme cómodamente, para que yo no tenga que darle cuentas a nadie y demás, porque mi Wilson no me exige eso. Para uno el Wilson de cada uno es ese Wilson permisivo, ese Wilson que no exige, ese Wilson que es amoroso, que está todo el tiempo contigo, pero es una imagen fabricada por el hombre. ¿Es una imagen fabricada por quién? Por el hombre. Pero la pregunta que en esta mañana tenemos que hacernos en esta mañana precisamente es: ¿el Dios que yo tengo es un Dios fabricado por mis preceptos, por los conceptos religiosos que alguna vez alguien me enseñó, o por mis temores hacia al Dios, o por la manipulación que hemos vivido frente a los religiosos, que yo no sé? Y eso empieza a formar en nosotros una imagen de un Dios que se aleja mucho del Dios verdadero. Y en esta mañana quisiera hablar precisamente un poco sobre eso, un poco sobre dos cosas. Uno, del Dios que fabricamos, del Dios al cual nosotros nos sentimos, cuando está fabricado a nuestra manera, nos sentimos no inquietos, sino tranquilos, porque manejamos a nuestro Dios a nuestra manera o el concepto que tenemos. Y el otro que quiero que va a ser como el mensaje central, es que la única manera para que realmente haya cambios en mi vida es realmente poder conocer el amor de Dios, el Dios verdadero. Amén. Entonces, de entrada es, ¿qué Wilson puedo llegar a tener? ¿Qué Dios he fabricado para poder sobrevivir? ¿Qué Dios quiero llevármela bien que me dice lo que yo necesito escuchar? Y si hay algo que uno puede llegar a ver, es que a veces ese Wilson que uno fabrica, ese propio Dios que uno fabrica, uno empieza a entenderlo de una manera arbitraria, loca y demás, porque es producto de su imaginación y uno lo empieza a ver en la Biblia. Hechos capítulo 19 nos habla de un lugar llamado Éfeso. ¿Cómo se llama? Éfeso. Éfeso es un lugar que tiene una serie de connotaciones o problemas culturales o ideológicos y demás. Hay muchos dioses que se levantan allí, y esos dioses como tal se convertían como en la manera donde este pueblo podía protegerse. Hechos capítulo 19 entonces nos habla de un conflicto entre el Dios verdadero y los dioses fabricados por los hombres. Hechos 19 dice, versículo 23: por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Del camino se está refiriendo a que a los cristianos les decían ¿cómo? Los del camino. Versículo 24: porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba temblecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices. Está hablando de un hombre llamado Demetrio, que lo que hacía era imágenes. ¿Qué hacía? Imágenes. ¿Y que hacía imágenes de quién? En plata de Diana. Ya le voy a hablar de Diana. Versículo 25: reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, ¿sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio? Y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. El hombre está emborrachado porque está diciendo: ¿cómo es eso? De que este tal Paulo viene a decirnos que los dioses que nosotros estamos construyendo y que estamos haciendo imágenes y que estamos haciendo escapularios y que estamos haciendo esto, ¿cómo así que no son los verdaderos dioses? Versículo 26: y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Versículo 27: y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor
y que ella, quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y una precipitación en el teatro, arrastrando consigo a Gallo y Astiaco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Entonces miren aquí, se genera un pleito, un problema. Este hombre encuentra en la diosa Diana un sustento económico, pero también unas creencias en cuanto a ese poder que tenía Diana. Diana se decía que era Artemisa y que esa era una diosa de la fertilidad. ¿Una diosa de qué? De la fertilidad. Éfeso, allá hay un templo en Éfeso, y ese templo es un templo que se reconocía como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, porque era muy hermoso y demás. Pero allí no atendían hombres, sino atendían mujeres. Y esas mujeres, como una manera de presentar adoración a la diosa Diana, Artemisa, era tener relaciones sexuales. Estas sacerdotisas y demás tenían entre ellas relaciones sexuales, y también tenían relaciones sexuales con las personas que venían a ese templo. Aquí presentaban ese tributo. Allí se dice que Éfeso era una ciudad muy pecadora. Se dice que habían aproximadamente 250,000 personas a 500 personas. Era un lugar de comercio, era un lugar de puerto, donde había diferentes creencias y demás. Imagínense, en un barco, personas que vienen de diferentes lugares, con diferentes creencias, venían allí a Éfeso. Y allí entonces se empieza a hablar de Artemisa. Se dice que cayó como un asteroide, y ese asteroide tenía muchas protuberancias, y que cada una de ellas representaba como un busto de una mujer. Entonces de allí el gran amor a Diana. Y entonces ellos presentaban tributos, iban a hacer cosechas o demás, presentaban todo el tiempo tributo a Diana. Y ellos empezaban a defender a su Wilson, porque eso es lo que nos da economía y demás. Cuando Pablo empieza a predicar a Éfeso empieza a creer en Jesús y empieza a traer una transformación cultural. ¿Una transformación qué? Cultural. Pero una transformación porque dice la palabra del Señor que ellos llegó un momento donde se les empezó a predicar el evangelio, y ellos hicieron como una fogata donde empezaron a colocar todos los libros de brujería, todos los libros de Diana, y empezaron a quemar los escapularios de Diana y demás, y se convirtió en un problema terrible. Por eso ellos querían linchar literalmente a Pablo y a sus amigos que fueron allá a predicar y demás. Pero Éfeso, aún en medio de todo eso, empieza a ser una iglesia fuerte. Empieza a ser una iglesia con el fuego de Dios. 35 años antes de que en Apocalipsis capítulo 2 Dios le escribiera a esa iglesia de Éfeso, 35 años antes, en el libro de los Hechos, le empieza a hablar a esta iglesia de Éfeso y le dice: estoy admirado con ustedes, Éfeso, porque ustedes cuidan la sana doctrina. Me encanta porque cuidan la sana doctrina. Me encanta porque ustedes saben cuáles son los verdaderos hombres de Dios y cuáles no. Pero también me encanta el amor que tienen por su prójimo. Es que ese amor que tienen hacia los demás. Pero me encanta que tienen un amor grande hacia Jesucristo. Amén. Eso es lo que el Señor, a través de Pablo, le está escribiendo a Éfeso antes de que en Apocalipsis capítulo 2 empezara a escribirle de la siguiente manera. Miremos lo que dice allí en Apocalipsis capítulo 2, lo que el Señor le dice a esta iglesia. Un segundo acá. Dice: escribe al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La palabra ángel se está refiriendo a mensajero. ¿Qué se está refiriendo? Mensajero. Se está diciendo que lo que él le está escribiendo Jesús, ¿a cuál ángel? Se dice que el ángel se está refiriendo a un mensajero que está allí, que es el pastor. Entonces está diciendo que ese se le escribe al ángel, o sea, al mensajero, que quién es, en este caso es el pastor. El que tiene las 7 estrellas en su mano, ¿quién las escribe? El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. El que anda entre los 7 candelabros de oro dice esto. Entonces le está diciendo que quien sostiene esos candelabros, imagínense un candelabro que tiene 7 velas. ¿Lo ven? Esas 7 velas representan las 7 iglesias en Apocalipsis. Y dice que hay alguien que la sostiene. ¿Quién la sostiene? ¿Quién la sostiene? Jesús.
Él dice que Él las sostiene y que empieza a andar por cada una de ellas y empieza a reconocer sus virtudes. Empieza a reconocer lo bueno que está haciendo, empieza a motivarlas, pero también empieza a corregirlas. Y mira lo que dice allí. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. ¿A qué iglesia está hablando? A la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los magos si has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Recuerdan lo que acabamos de hablar? Reconoce que eran personas de la sana doctrina. Allí, un punto. Generalmente, cuando una iglesia se convierte en ser tan quisquillosa con la predicación y que todo sea allí como tan estructurado, hay un peligro. Y el peligro es que entramos a enjuiciar a todo el mundo y eso hace que el amor hacia el prójimo se pierda. Ya les voy a decir por qué les estoy diciendo este comentario. Versículo 13. Tienen perseverancia y han sufrido por mi nombre y no han desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar y si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto que aborrecen las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré a comer el árbol de vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Las cartas generalmente tienen estos 5 puntos, todas las cartas a las cuales se está escribiendo. Aquí estamos tomando la Éfeso, pero hay otras diferentes iglesias. Primero, él revela su carácter, y siempre en las cartas está revelando su carácter, lo que tiene que decir a cada iglesia. Lo segundo es que él le dice las cosas que han hecho bien. Lo tercero es que luego pasa a decirle las cosas que no han hecho bien. Lo cuarto, le da una advertencia. Lo quinto, luego le da un consejo. Amén. Esas son las 5 cosas que generalmente uno puede encontrar cuando estudia allí. Entonces, allí podemos ver que el Señor empieza a hablarle a esta iglesia y empieza a decir, bueno, ustedes, a pesar de que están enfrentando a estos dioses y a la diosa Diana y a todas esas creencias como tal, los felicito, porque tienen fuego. Hace 35 años, tienen fuego, amor por los demás. Tienen fuego y amor por la palabra y la sana doctrina, pero también tienen un amor por Dios. Muy bien. Porque conocieron al Señor, empezaron a traer un cambio cultural dentro de la sociedad. El amor genuino por Dios trae un cambio cultural dentro de nuestra sociedad. Amén. Y el Señor, cuando ellos conocen al Señor y conocen al Dios verdadero, empiezan a notarse esos cambios culturales y demás. No fue un cambio producido por religiosidad y demás, sino porque conocían a Él. Entonces, lo primero que podríamos ver es que cuando yo conozco al Dios verdadero, no al Dios religioso, no al Dios que me han enseñado la cultura, sino al Dios verdadero, ese trae cambios trascendentales en mi vida. Ese trae cambios trascendentales en la cultura. Y eso aviva el fuego por Dios. O aviva el fuego por Él. Amén. O el amor por Él. Entonces, ¿qué podría decir? La falta de fuego o la falta de cambios en mi vida refleja que yo no conozco a Dios verdadero y posiblemente tengo a un Wilson al cual yo le estoy rendiendo tributo y le digo Dios y le digo Jehová y le digo Jesús, pero es un Dios fabricado por mí. Por ti y por mí. Lo acomodamos emocionalmente en el amigo imaginario que tenemos, pero no es el Dios verdadero. Ellos conocen el Dios verdadero y eso empieza a traer una transformación. Imagínense eso, o sea, que se reúnan todo un pueblo para linchar a los hombres de Dios. Eso es lo que hace el pueblo de Dios cuando alguien tiene pasión y fuego. Cuando hablamos de evangelismo, el evangelismo se va a despertar en serio de tu esencia cuando el amor por Dios venga y producto de ese amor por Dios, ese primer amor y vivir en ese primer amor va a hacer que yo empiece a amar a mi prójimo. De lo contrario no va a ser así. De lo contrario, podemos hacer muchas campañas evangelísticas, a poder hacer muchas cosas, pero la razón de ser no es la genuina y es el amor por Dios. Entonces, el Señor le está diciendo a esta iglesia, ustedes son muy buenos en lo que hacen. Saben sobre la sana doctrina, son muy puntuales, son rígidos en lo que hacen, son muy pulcros en lo que hacen,
Y eso nos puede explicar algo. Que yo puedo hacer cosas para Dios, pero sin Dios. Porque usted puede estar haciendo cosas por Dios sin Dios. Ellos están diciendo al Señor, hacen cosas muy buenas, pero han dejado su primer amor. O sea, para Dios es importante el por qué hacemos las cosas. ¿Cuál es nuestra motivación? Mi motivación, a mí me preocupa cuando hablamos con mi esposa y hablo con los jóvenes. Los jóvenes, tú les hablas de Dios y tú les puedes enseñar muchos principios de Dios, pero generalmente en las iglesias, cuando entran a la universidad, se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque nunca conocieron a Jesús. Porque no fueron impactados por el amor de Dios y no entendieron quién era Dios. Si tú y yo no tenemos un encuentro genuino con Dios y demás, eso no nos va a estancar. Y vamos a crear un concepto falso del juicio. Entonces va a encontrar a gente que le va a decir, o conceptos fabricados por imágenes de juicio, pero no del Dios verdadero. Y va a encontrar gente de las iglesias, no, yo estuve tanto tiempo en cada iglesia, tanto tiempo, pero lo que yo vi ahí fue hipocresía, lo que yo vi, pero yo no dice, pero usted se creó una imagen de juicio, pues no conoció al Dios verdadero. ¿Me hago entender, iglesia? Entonces, aquí le está diciendo, posiblemente estás haciendo muchas cosas buenas, o no conoces al Señor, o si lo conoces, pero has dejado tu primer amor, has dejado tu primer ¿qué? Amor. Hace unos días hablamos del impacto del primer amor, ¿qué nos puede impactar el primer amor? Pero nosotros somos muy románticos, no sé si ustedes son muy románticos. Generalmente cuando uno habla con las parejas, la esposa o por ejemplo está en consejería, dice, no, pero es que él es poco romántico y demás. Y yo tengo que decir, pero tú no ves que te aman. No, sí, yo sé que me ama, pero no, él no me ama. ¿Y por qué? Yo le digo a ella, sí, pero sí te amo. ¿Por qué? Porque mira todo el esfuerzo que hace por ti. Mira el trabajo que hace, mira cómo se desgasta, mira cómo aguanta su pecho, mira cómo trae, mira cómo no se compra nada para sí mismo y está dándolo por ahí. Sí, pero no me ama. Sí te amo. El problema es que nosotros generalmente tendemos a pensar que el amor tiene que ver con romanticismo. Ahora, sí hay una marca de eso. Ustedes van a ver, por ejemplo, que Jesús nunca dijo, te amo. Pero uno puede ver que la máxima expresión de amor en este mundo es Jesús, porque entregó todo. Ahora, ese concepto romántico lo llevamos al primer amor. Y pienso que el primer amor es, ay, sí, es que cuando yo conocí a Jesús era más lindo, yo sentía maripositas en el estómago, era súper lindo. Y yo andaba sobre las nubes y demás. Y entonces pensamos que entonces yo necesito volver a esas emociones. Ay, esa emoción de querer. No, pero el Señor no está esperando que nosotros lo amemos de esa manera. Parte sí. Porque esa tiene que ver, esa parte romántica y lo que me hace sentir tiene que ver con los sentimientos. ¿Tiene que ver con qué? Con los sentimientos. Pero hay un principio del Señor está diciendo, el Señor está diciendo que lo amemos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. O sea que está diciendo, sí, en las emociones está bien, pero ámame también con tu inteligencia. Ámame con tu carácter, con tu manera de pensar. Pues cuando el Señor está diciendo a la iglesia de Efeso, has dejado tu primer amor, no es que solamente has dejado de sentir lo que sentías, sino que yo ya no soy tu prioridad. Porque ahora tienes otros dioses. Miren, esto es matemático. Si tú no estás amando a Jesús, estás amando otra cosa. O sea, literal. O amas a Jesús, o amas otra cosa. O pastor, ¿por qué lo dices? Porque las culturas, todos nos han enseñado, nos han estudiado un poco sobre la sociedad y demás, y sobre las culturas que se han conformado. Generalmente revelan algo que la misma Biblia nos revela. ¿Qué revela? Revela que todos nosotros somos adoradores. Entonces van a ver las diferentes tribus y demás. Aún el ateo adora su ateísmo. ¿Sí? Aún el no cree en Dios y tiene argumentos para defenderse y esa es su manera de pensar, su filosofía. Hay un estilo, hay algo que predomina. Y cuando el Señor está diciendo que lo amemos a Él o que volvamos al primer amor, está recalcando algo que lo había hecho en el Antiguo Testamento.
Y era que era una norma que todos los días tenían ellos que leer todo el tiempo las escrituras o enseñarlo. Era más un principio bíblico que tenía que enseñarle a la iglesia o a la familia. Y el Señor le había dicho a la familia que tenía que conservar precisamente ese principio. ¿Y cuál es ese principio? Deuteronomio capítulo 6. Hay algo del Antiguo Testamento. Y ellos tenían que enseñar ese principio a su casa. Y era, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea que cuando el Señor le está hablando a la iglesia de Éfeso, no le está dando un nuevo mandamiento. Le está diciendo algo que se recalca desde la antigüedad. Amen al Señor. ¿Con qué? Con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Recuerden que el corazón, para los judíos se refiere a mente. Dios está esperando que yo le haga. Entonces, cuando yo solamente me enfoco en ese amor romántico, no, pero yo de romanticismo no sentí nada. Tenemos un problema y es que el amor de Dios, para que se mantenga, tiene que tener dos cosas hacia el amor de Jesús. Uno, comprender la cruz y todo lo que el Señor hizo por mí. Hay que aprender a conocer qué es justificación, redención, expiación, cómo el Señor pagó por mí, por mis pecados y demás. Uno, amén. Y dos, entender que el Señor Jesús sigue vivo y que sigue interviniendo en mi vida y que va a intervenir en mi futuro. Amén. Pero pastor, ¿qué tiene que ver con esto? Porque hay muchos en la iglesia que entienden teología, entienden el concepto de Jesús, entienden todo lo que hizo Jesús, pero para ellos es un mito, es una leyenda. ¿Recuerdan cuando uno va aquí al Salto de Pequeñama? Uno se reúne con personas allí y le dicen, ¿y ese Salto de Pequeñama qué pasó? No, es que hay una leyenda. ¿Cuál es la leyenda? ¿Recuerda una bochica? ¿Quién era bochica? Algunos tienen varias cosas. Era un extraterrestre que se hizo hombre y que ese hombre cogió la piedra y empezó a pegarle esa piedra. Y ahí pasó toda el agua y toda la contaminación que viene. Fue por el bochica. Y algunos dicen y piensan que eso es así. Y algunos tienen el concepto con Jesús. Sí, tal que su una cruz que murió por unos tales pecados. Yo no sé qué es una vaina, que pecados que murió por mí, que me libró de la ira y demás. No lo entienden. Si no lo comprendes, no puedes amar. Porque no entiendes el sacrificio tan alto que hizo Jesús para podernos alcanzar en la salvación. Necesito meterme con Dios, comprender. Pero puede pasar que yo lo comprendo y lo manejo muy bien, pero hasta ahí me lleva el amor. Porque el amor por Dios necesita ser cultivado y necesita ser trabajado todo el tiempo. Alguien decía una frase, mi mamá decía una frase, amor de lejos, amor de pendejo. Era como, mi relación con Dios puede ser una relación, discúlpeme la expresión, de pendejo, de tonto. ¿Por qué? Porque yo sé que Él es muy grande, es muy lindo, pero mi relación con Él es nula. Y esa relación con Él es, a veces nos entendemos. ¿Cuándo nos entendemos? Nos llamamos a veces. ¿Cuándo nos llamamos? Cuando mi mamá está enferma. Señor, mira, yo por favor te pido que por favor me ayudes ahí con mi mamá. Mira que ese dolorcillo que tiene allí. Gracias, Señor. Yo sé que yo puedo contar contigo. Bueno, listo, Señor, tú. Para las que sea, tú sabes que te hagan. Y ya, dejas ahí. Y ya, crees. Luego tienes un problema en el trabajo. Señor Jesús, recuerda un poco el tema del trabajo y demás. Un tema sentimental. Señor, mira esta desgraciada, mira no sé, ayúdame a sentir brillante. Esa es su relación, amor de lejos, amor de como dice, pero no es amor con Dios. Entonces, Pablo le está diciendo, Juan, porque ese ya escribe Apocalipsis, Jesús le habla a la iglesia de Éfeso por medio de Juan y le está diciendo, es necesario que vuelvan al primer amor. Porque el impacto que han tenido se va a menguar y la iglesia se va a acabar. Porque ese amor verdadero representa a un Dios verdadero. Necesitan comunión con Él. Ahora, ¿cuál es el problema dentro de la iglesia? El otro problema es que yo llevo a pensar que mi relación con Dios tiene que ser de manifestaciones. ¿Tiene que ser de qué? Manifestaciones. ¿A qué se refiere esto?
que usted espera que yo ore, yo lo traigo acá, entonces ahora con usted Dios quería la chiripiota. El Señor, ¿cómo se movió en la iglesia? Dios mío, Señor, eso, ¿cómo se movió? Fue lindo, yo estaba así. Los 3 pelos que me quedan y se movió uno. No, eso fue tremendo como Dios se movió. Y yo estaba en el devocional y yo sentí una presencia que confió me volvió. Y el problema es que nuestra relación con Dios la basamos solamente en cosas sobrenaturales. Y como no las vivimos, creemos que Jesús está lejos. Cuando tú te conviertes en una persona que solamente percibe las señales, tienes un problema. Porque el Señor, si algo que tenía él, era que Él no a todos le daba señales. Claro, el Señor se puede manifestar de muchas maneras. El Señor puede hacer que la chiripiorca nos coja, ¿amén? No estoy diciendo que no pueda hacerlo el Señor, porque el Señor lo puede hacer. Pero solo pensar que el Señor se mueve a través de manifestaciones y establecer mi relación con Dios por manifestaciones, estoy perdiendo la esencia de quién es el Señor. ¿Por qué? Romanos capítulo 1 llega y dice que la naturaleza revela a quién. A Dios. O sea, lo que tú ves y demás, es un texto para aquellos que son ateos o que les cuesta creer en el Señor. No les está diciendo a ellos, mira, ahí está la creación. Y mi propósito es mostrar mi creación y quién soy Él. Pero también Él envía a su Hijo. Él muestra su creación para que podamos creer en Él. Pero también Él muestra otros atributos que la creación no solamente puede transmitir. Y que solamente, ¿cómo transmite amor? ¿Cómo transmite misericordia? ¿Cómo transmite gracia? ¿Cómo lo transmite? La única manera para poder transmitir esos otros atributos de Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, desconocer a Jesús, desconocer cómo actúa, cómo piensa, qué hace y demás, es cerrarme a conocer a Dios verdadero. Amén. ¿Lo comprendemos, iglesia? Si yo no tengo tiempo para pasarlo con Jesús y entender su modo de operar y comprender sus mandamientos, comprenderlo y demás, allí yo puedo convertirme en una persona que físicamente se mueve en la iglesia por fluidos espirituales y no por su palabra. Porque si hay alguien que es claro, es que la palabra del Señor dice que el Señor fue revelado, el Padre y el Hijo son revelados a través de las Escrituras. Y el desconocer de las Escrituras no me permite conocer al Señor. Pero también el no conocer al Señor, pues obviamente no voy a amar a Dios. Amén. Mi invitación o la invitación del Señor a esta iglesia era que volvieran al primer amor. Y volver al primer amor, entonces, no solamente es un concepto de volver a sentir maripositas, sino un concepto de que se convierta en mi prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué amas más? ¿Amas a tu Wilson fabricado? ¿Amas más a tu yo? ¿Amas más a tu trabajo? ¿Amas más tus sueños? ¿Amas más tu deseo de sanidad? ¿Y condicionas a Dios? ¿Qué amas más? Porque y el sentir que estás haciendo lo correcto puede ser un Frankenstein Dios o un Wilson fabricado por ti, pero no es el Dios verdadero. Hace unos días hablaba con alguien que me sorprendió, pero yo también lo he pensado en algún momento. Y me decía, sí, yo a veces pienso que Jesús es más buena gente que Dios Padre. Y no puedo decir, ay, Jesús. No, hay preguntas que tenemos que hacerle a Dios. Porque esta persona veía que en el Antiguo Testamento Dios era muy severo y que con quien se puede entender más es con Jesús. Jesús es más buena gente que el Padre. Y a veces tenemos esos conceptos porque no se lo preguntamos al Señor. Pues cada uno de nosotros tiene una imagen diferente de quién es Dios.
Y por eso cada uno tiene la imagen de cómo debe hacerse la iglesia. No me parece que el pastor le falta eso. Me parece que a veces le falta esto. Bueno, o no solamente con el pastor o con la iglesia, sino con mi vecino. ¿No? A mí me parece que es porque nos convertimos en enjuiciados todo el tiempo a través del propio juicio que nosotros hemos fabricado. ¿Me hago entender, iglesia? Amén o no. Entonces él le encomienda, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Dice al ángel en igual que figura. Bueno, el que tiene las 7 estrellas. Él desbloquea a la iglesia por las buenas obras que están haciendo y demás. Y nos puede decir que yo puedo estar haciendo cosas muy buenas en el nombre del Señor, pero sin el corazón. Y el Señor no quiere eso. Luego dice, bueno, que es posible que tú te estés fatigando, pero haber dejado tu primer amor. Es posible defender la sana doctrina y haber dejado el amor. Es posible batallar y contra los malos maestros y no tener el primer amor, como esta iglesia. Es posible sufrir a causa de Cristo sin tener el primer amor. Y el Señor me está llamando a que yo pueda ponerlo a Él en ese primer lugar. Amén. Si tú amas, entonces hablemos un poco de la... Yo siempre pongo este ejemplo. Hace unos... tratar con otros ejemplos. En mi casa hace como 3 meses se llegó una nueva mascota a nuestra casa. Esa nueva mascota, los primeros días, yo de verdad lo voy a confesar que no lo sé con mi esposa ni mi hijo, pero yo estaba pensando en devolver a la mascota. Porque la mascota nos vino a cambiar la rutina de la casa. Nos vino a cambiar las cosas. Yo con colocar ahora cosas donde ya podía moverme bien, ahora no puedo moverme bien, cosas así. Y reconocí que Dios quería que yo tuviera la mascota precisamente para enseñar. Yo entiendo que Dios siempre mueve las cosas de una manera para enseñar siendo. Y yo comprendí que a la medida que ese animalito se convirtió en algo importante para mí, empezamos nosotros a conseguir ciertas cosas de cuidado, de protección y demás, por el amor que empezó a despertar en nosotros, no en mí. Y yo creo que me ha pasado también conmigo, con mi esposa, la cual yo le he tenido que sujetar a ciertas cosas. Hay ciertas cosas que a mi hijo le gustan y a mí no me gustan. O sea, es literal. A veces me dice, pues vamos a ver tal película. Y yo, yo voy, pero por amor voy. Yo hay cosas que no me gustan, hay otras que me encantan y me ha llevado a ver otras cosas que yo como, lo mismo mi esposa me ha llevado a probar cosas que a mí no me gustan, pero wow, chévere. Hay cosas que yo amo y he dejado de hacer por amor. A mi esposa, a mi hijo y a la mascota. Imagínense. Por amor. Cuando tú amas a Jesús y empiezas a colocarlo en el primer lugar, tú empiezas a dejar cosas. Y empieza a lo que es importante para él, que es importante para él. En una relación sana, no es usted que sujeta a mis gustos y suerte es que le digo, si no habla tú como el marico. De eso no se trata, te vas a quedar solo sola. Porque la vida no se trata de eso. La vida se trata de que tenemos que dar el uno con el otro. Ceder todo el tiempo. Hay cosas por ceder, por dejar y crecer. Mi esposa, yo la llevo conociendo 16 años y cada vez me sorprende. Ahorita con el perro vi otras facetas que no conocía de ella y de paz. Y lo trata con tanto cariño y mi amigo, oye, esposa, trátame con cariño. Cosas que no conocía de ella. Pero entiendo que si hay algo que el Señor quiere cuando lo ame, es que empiece a hacer cosas por Él. Que empiece a dejar de hacer cosas. Que empiece a dejar mi orgullo a un lado, que empiece a dejar la altivez a un lado. Hay cosas que parecen tontas y que no son pecado, pero Dios me dice, no lo hagas. No quiero que lo hagas. Ellos pueden, porque tienen un Wilson, pero tú no. Si me amo, demuestran. Eso del cristianismo no se trata de el pastor está detrás de ustedes a ver si pecaron o no pecaron. Eso es desgastante, yo pasé por él, es desgastante. ¿Qué haces? ¿Cómo haces? Y construir una iglesia o tratar de formar un adolescente con rudimentos y temores. Y si usted hace, yo le doy. Y si usted no sé qué, es absurdo.
Y el Señor no quiere dentro de su iglesia gente que le sirva por miedo al infierno. Gente que lo ame por miedo a que le vaya mal. Dios no quiere personas que lo amen por el milagro. Nada. Cuando nosotros, es justo que voy a decir duro, pero el cristianismo no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Y se trata de vivir por Él y porque lo amo. Porque yo tengo un matrimonio que intento todo el día agradar al Señor por Él. Claro, amo a mi esposa. Y nos ha funcionado, y han venido cosas muy lindas entre nosotros. Le he tenido que enseñar a mi hijo, porque a veces nuestros hijos conocen de la palabra y demás, pero a veces lo que hablamos hace un rato, como que solamente están esperando oraciones contestadas para creer en el Señor. A veces está buscando como lo sobrenatural de Dios. Ya hace unos días me senté con mi hijo, hace 8 días cumplió años. Y le dije, ¿sabes qué? Quiero mostrarte a Jesús. ¿Dónde está? Muéstramelo. ¿Sabes una cosa? Hace unos días Jesús, hace aproximadamente un mes, me dijo que tenía que honrar tu vida, porque te lo dije. Que me tenía que esforzar para que el día de tus cumpleaños fuera excelente. Tu mamá le hizo a Dios el mismo sentido. Y ahora mira todo el amor que te tenemos a ti. Agradecele a Jesús. A veces tú y yo no vemos a Jesús. No vemos, yo creo que cuando lleguemos al cielo nos vamos a aterrar de las malas decisiones que no nos permitió tomar. Y a veces Dios llegaremos al cielo y comprenderemos, ¡ay, ya entendí! O sea que ese viaje no salió por, ¡ay, ya! Yo peleé allá contigo, Señor. ¡Ay, tú me quitaste a esa persona de mi lado porque no me... Y yo peleé allá, ¡ay, Señor, yo sé! Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él no siempre hay una cruz y digo, nosotros que le digo, nos vemos en el Apocalipsis. Estoy interesado en ti. Todo el tiempo de tus lágrimas. Apocalipsis nos dice que Él cargó un ángel para recoger nuestras lágrimas. La palabra de Filipenses dice que la creación se sostiene por Jesús. Que Él está vivo en este lugar, actuando por medio de su palabra, conociendo a Él. Claro que van a haber manifestaciones, claro, mito por eso. Pero es más que eso. Necesitas conocerlo a Él. Eso necesitas recordar el primer amor. Y recordar el primer amor no es el romanticismo, es recordar quién soy yo. Recordar que soy tu prioridad. Recordar que yo soy tu filtro para tomar decisiones. Recordar que lo que yo quiero que hagas es por amor a mí y no por amor a tu ego, a que te vaya bien. No, por amor a mí, no pierdas el objetivo, el fin, la esencia de lo que haces. Tú tienes una familia, es muy lindo que la quieras, pero tu esencia es rendir tu familia a los pies del Señor. Si el Señor no vas a contaminarte con el mundo, no es como un loco y no puedo pecar, no, es absurdo, eso se va a caer en algún momento. Si tú lo que haces lo haces por amor al Señor. Y por eso la iglesia tiene que despertarse en amor hacia Él. Y recuperar su primer amor es, lo hago con mi mente, es mi prioridad, es mi filtro, es el que determina mis decisiones, aún algunas que no me gustan, porque por ir al yo. Es darle ese lugar, es mi Salvador y vivo para Él. Pero yo no puedo coger a Jesús como un pilladero. Yo te tengo a ti, yo ayudo a Dios, yo veré cómo me lleva ahí. No, Señor, en la buena, no, Señor, tú ayudes, pero mira. No, eso no se trata de cristianismo. Y nunca el Señor intentó violentar las creencias hacia Él. El Wilson que tú puedes tener fabricado es un Wilson que está acomodado a tus preferencias. Miren lo que pasa en el pueblo del Señor. Moisés sale de la tierra de Egipto, 3 millones de personas, va por el desierto. El Señor le dice a Moisés, sube al monte Sinaí. Moisés sube al monte Sinaí por 2 razones. Una, por el mandato del Señor, y dos, porque quiere conocer a quién es Dios. ¿Quiere conocer a quién es quién? Dios. El pueblo se quedó allí. ¿Y saben qué hacen estos? Toman oro y empiezan a construir un becerro de oro.
El pensamiento de ellos era que todos los egipcios o los dioses de egipcios, todos tenían imágenes de animales. Entonces ellos empezaron a pensar que había una relación entre el Dios que los sacó de Egipto y el becerro. O sea, que ellos pensando que el Dios que los sacó de Egipto y el Dios que estaba hablando con Moisés era un becerro de oro. ¿Cómo así, pastor? O sea que si usted lee el texto bíblico, está diciendo que ellos estaban pensando que con el becerro de oro estaban adorando al Dios de los ejércitos. O sea que nosotros, si eso le pasó a ese pueblo, tú y yo podemos tener imágenes infantiles, imágenes creadas, Wilson que nosotros nos fabricamos, pero está lejos de lo que es el Dios verdadero. Pero el problema no es solamente eso. El problema no es tan importante quién soy yo. El problema más importante quién es él. ¿Por qué? Porque lo que usted adora y contempla es lo que usted se convierte. El Dios Wilson llamado codicia es el que tú ves. El Señor me llamó para ser próspero, por eso yo a la casa no doy nada. Y cuando me toca colaborar, nosotros que le digo, que es mi esposa, que es la otra, que no sé qué. El Dios es su codicia, fabricado por él mismo. Yo creo que a mi Dios le importa, son mis sueños, mis retos, que sueños de faena, que sueños de Dios, que soy... No, ese es mi Dios fabricado por mí. Por eso tener un mal concepto de quién es Dios es muy, muy peligroso, porque lo que tú contemplas es lo que tú te conviertes. Por eso la imagen del Dios verdadero, la que tienes que buscar. Moisés optó por algo, buscar a Dios. Y eso era con su campaña, su maleta de campaña y demás, y empezar a subir esfuerzo para buscar quién es Dios. Pero el pueblo se quedó en pasividad, pasivos, pero son espirituales. Que lo que uno dijo, hagamos un becerro de oro, pues hagámosle, ese es el Dios. No, ellos no conocieron a su Dios. La pregunta, iglesia, para ti y para mí es, ¿hay un esfuerzo para conocer al Señor? Moisés sabía que la única manera para conocer a su Dios era a través de relación, comunicación, conociendo la palabra, entendiendo, obrando en el Espíritu, esa manera. Cuando ustedes le preguntan a David, ¿quién es Dios? Lo que él va a decir es porque él comprendió quién era y porque tuvo una revelación. Miren lo que él responde. David, ven, te quiero hacer una pregunta. Cuéntame, pastor. David, gracias por estar en esta mañana en serio presente. Quisiera preguntarte, ¿quién es Dios para ti? Y él llega y dice, Él es mi pastor. ¿Cómo así? Porque es tu pastor. Y empieza a recitar porque es su pastor. Porque le da pastos, porque lo lleva y le da agua, porque le cuida, porque lo protege. Porque ese Dios no era un Dios, no es el pastor de otros, es mi pastor, mi comunión, relación con Dios. Tu vida espiritual va a ser de un yo todo el tiempo, arriba y abajo. Hoy amo a Dios, mañana no quiero saber nada de iglesia. No, solo es que le digo y demás. Pero vuelvo en la pasión, me vuelvo en no sé qué, y empiezas a vivir una vida emocional. ¿Por qué? Hasta que tú no estabilices tu relación y comunión con Dios, no vas a dejar esa manera de estar emocional y en un día, hoy te doy un tiro con un banano. Oh, hoy voy a predicarle a todo el mundo. Voy a ir a las cárceles, voy a hacer no sé qué. Necesitamos una comunión genuina con el Dios verdadero. Amén. Y termino con esto. Dice, hay una advertencia. A la pura, dice allí. Recuerda acordando de dónde has caído. El hijo pródigo, cuando se va, igual que esta historia, está con su padre, ama mucho a su padre. Y de repente él decía, mira, es lo que me corresponde. Pide la herencia sin haberse muerto el papá. Imagínense. Y el man se va con la herencia. Y se la gastó con las muchachas felices. Se la gastó con tragos. Se la gastó con una serie de cosas. Y él, ahí hay algo que le dice,
reconoce de dónde cayó, reconoce lo que tenía en un día perdido. Para recuperar el primer amor está diciendo, reconoce que hoy estás lejos de Dios y que todo lo que tenías con Él. Reconoce que tu corazón no hay amor, que hay desesperanza en tu corazón. La falta de Dios trae desesperanza, trae amargura, trae tristeza, no hay sentido de vida, pero cuando es Él en primer lugar, trae la esperanza. Alguien me llamaba y decía, ayer en la tarde, no tengo esperanza para vivir. Pero ¿dónde está Jesús en tu vida? ¿Dónde está? Y él me confesaba que está muy lejos. Él tiene que reconocer lo que está diciendo en Apocalipsis. Mira dónde has caído. Luego dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y el arrepentirse tiene que ver con una U. Alguien lo representaba con una U. Necesitas cambiar tu camino, tus decisiones, acciones y hacerlo. Y no tener miedo al cambio, que es la que está a su lado. No tener miedo al cambio cuando buscar a Dios. Arrepentimiento de la palabra de Dios no diga que es cambio de mente, cambia la manera de pensar por medio de la palabra. Y satúrate con mi palabra, porque si tú dices, no, yo tengo que dejar de hacer esto y no tienes un convencimiento de la palabra, no va a haber un cambio, lo haces porque sí. Necesitas arrepentimiento a través de la palabra. Vuelve a hacer las primeras cosas, vuelve a hacer lo que dejaste de hacer. Y básicamente tu amor se apagó porque ya no tienes comunión con Él, porque has dejado de pagar un esfuerzo, porque ya no subes al monte como Moisés, porque no es tu prioridad, porque no oras, porque no le das lo mismo que antes. Y por eso, lo que hay en tu corazón es un corazón frío. Si no te arrepientes, quitaré el candelabro, el candelero de oro. Si no te arrepientes, versículo 5. Y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré que quitaré el candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Hay una advertencia. Es una advertencia y me parecía tremenda porque realmente uno pasa solamente con vuelvas al primer amor y les está diciendo, si no, voy a quitar lo que te caracteriza con otros. Esa unción especial que te di para hacer ciertas cosas. La gracia que tienes para hacer ciertas cosas, te voy a disciplinar. O sea, les está dando una advertencia, si tú sigues así, necesitaré disciplinarte. Pero por el otro lado le está diciendo, cesarán cosas que tú piensas que son tuyas. ¿Cuántos no vienen a la iglesia porque están así? Yo entiendo que a veces uno por cuestiones de trabajo no puede venir a la iglesia un domingo de vez en cuando. Pero que todos los domingos no venga porque hay un trabajo. No te estoy profetizando nada, te lo estoy diciendo conforme a la palabra. Y si Dios empieza a tocar tu trabajo, y peor aún, si Dios empieza a tocar tu salud, todo Dios. Y si Dios empieza a hacer ciertas cosas para que reconozcas que hay cosas que no están, que no son prioridad. Porque hay cosas que yo entiendo que son disciplinas que vienen de falta de Dios, otras son consecuencias de nuestras propias decisiones. Pero a veces les está diciendo, si ustedes no se arrepienten y vuelven al primer amor, y eso que se jactan ustedes tendré que apagarlo. Como una muestra de amor, tú me podrías decir, pero Dios es severo. Miren esto, yo con mi hijo tengo pautas de... Algunos pensarán que soy severo, pero yo tengo tiempos con mi hijo de juegos. Y tengo una hora diaria cada tercer día y un día para ver videos. Porque yo le estoy enseñando a mi hijo que tenga dominio propio, que no se deje llevar con los juegos y demás. Y me decía, pero mira, hay otros amigos que mira cómo tienen tiempo y demás. Dijo, pues esos son ellos, pero tú estás conmigo y soy una disciplina. ¿Por qué? Porque a mí me moleste. Pero yo sé que hay una hora, si lo dejo allá, me va a dejar todo el día tranquilo. Pero yo sé que necesito tomar decisiones porque yo lo amo. Que necesito que desarrolle dominio propio, que no se deje llevar por todas las filosofías y demás que está pasando. Necesito que desarrolle carácter, manera de pensar. Hay cosas que eso a mí me despierta el amor hacia mi hijo y hay cosas que Dios dice, te lo quito. Te lo quito. Porque eso te va a matar. Y a nosotros no nos gusta que Dios nos hable de esa manera, pero es como Dios actúa.
Dios, si nos tiene que disciplinar, nos disciplina. Yo recuerdo cuando llevaba muy poquito tiempo como cristiano, me quería de caminar. Llevaba como 3 años como cristiano. Y recuerdo que en la iglesia me pusieron disciplina. Pero yo vi la disciplina de Dios, no como que alguien me dijo, no puedes hacer esto, sino que empecé a ver todas las cosas que empezaron a suceder a mi alrededor, que yo decía, esto no es obra de hombres, es obra de Dios, disciplina. No menosprecies la disciplina de Dios, porque Dios al que amo disciplina. Amén. Amén. Y quiero que quedes en esta mañana. Lo que vas a realmente, la invitación a la iglesia es que puedan conocer al verdadero Dios, al verdadero Jesús. Que te despiertes el amor si no lo conoces. Necesitas ir al monte a conocerlo a Él, porque Él se quiere revelar para ti. Que si quieres actos significativos en tu vida, necesitas firmarte con Él y conocerlo a Él. Amén. Quiero darle gracias a todos aquellos que hoy estuvieron en esta mañana con nosotros, que compartieron de su palabra. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los bendiga. Quiero que se pongan en pie y vamos a...